Mi padre se fue de este mundo y mi vida se derrumbó. Crecí en una familia muy hermosa. Somos 3 hermanos, mis papás tenían una hermosa finca. Los recuerdos más hermosos son en ese lugar, llenos de los mejores alimentos, nunca faltaba nada. Mi papá era un guerrero en el trabajo de la finca. Recuerdo que nada le quedaba grande, nos enseñaba de todo. Siempre sabía cómo solucionar los problemas que se presentaban. Él era mi superhéroe. No había duda que era mi mayor ejemplo a seguir. Nos llevaba a la escuela, nos ayudaba con las tareas, nos apoyaba cuando mi mamá nos iba a regañar. Pero toda esa dicha se acabó cuando mi mamá se va de este mundo. Le dio una trombo, duró en cuidados intensivos varios meses, cae en un coma profundo en el cual no sale de él. De ahí parte mi vida en dos y las de todos mis hermanos. Con tan solo 12 años ya estaba sin mamá. Fue un golpe muy duro, pero mi papá, como podía, se las arreglaba para poder llenar ese vacío que dejó nuestra madre. Él fue un hombre increíble, un trabajador incansable. Un día él nos dice que ha conocido a alguien y que nos la quiere presentar. Era una mujer joven, muy bonita. Todos al inicio sentían que mi papá nos podía dejar por ella, que ya no nos amaría más. Son sentimientos que se presentan en el camino y da mucha envidia y a la vez nervios, pero él seguía firme como padre. Siempre nos defendía de ella. Se casaron y no bastaba con eso, se fue a vivir a la finca la suegra de mi papá. Ellas dos me hacían la vida imposible, más a mí por ser mujer y la consentida de mi papá. Mis hermanos por ser hombres no tanto. Duramos viviendo 6 años más donde los tratos con ellas eran lo peor, donde vivíamos las carencias de una madre, donde siempre teníamos discusiones porque su mamá nos ponía oficios de más. Cuando mi padre llegaba siempre había una discusión porque él nos defendía. Ella siempre me quería poner de sirvienta de ellas, porque no querían hacer era nada en la finca. A medida que iba creciendo le decía a mi papá que porque no había conseguido una mujer como mi mamá. Él siempre me decía que como ella no habían dos, pero yo le recalcaba que como mi madrastra habían mucho más y mejores. Él solo se quedaba callado. Mi padre nunca se imaginó lo que pasaría y nosotros menos, pero lamentablemente tuvo un accidente con una moto, él cayó en un barranco y nos dejó. Yo entré en una crisis emocional muy fuerte, quedé huérfana a mis casi 20 años. Mis hermanos para ese entonces se habían ido para la casa de una tía a la ciudad a terminar sus estudios, pero apenas papá no estuvo, les tocó empezar a trabajar porque ya no teníamos el dinero que él nos daba. Mi madrastra evidentemente no nos ayudó a nada. Ella me mandó a donde mi abuela y me dijo que lo mejor era que me defendiera sola, mientras ella miraba qué hacía. Cometí el error de dejar la finca e irme. Mi abuelita sí me dijo que lo mejor era que no la dejara sola porque esa finca también nos pertenecía. Pero nosotros muy ingenuos, sin apoyo sincero para pelear por lo nuestro, puesto que mi tía sí estaba y mi abuelita también, pero mi tía no se metía en nada de eso. Y mi abuelita ya estaba muy de edad para ponerse en esos temas. Así que decidimos alejarnos, pero creo que también fue el dolor de estar en ese lugar y no ver a mi papá salir de la casa para irse al Tajo a recoger café o hacer las labores del día. Eso me estaba consumiendo de dolor. Huí para poder sobrevivir de este dolor tan grande. Cuando pasó un tiempo y que recapacité de todo lo que había pasado, llegué a la finca. La sorpresa fue que la finca ya se había vendido. Quedé en una sola pieza. Empecé la búsqueda de la mujer de mi papá. Ese trabajo no era nada fácil. Nadie daba rastro de ella. Volví de nuevo a la finca a preguntarles a las personas que estaban en ese lugar que por favor me indicaran o me dieran un número. Ahí salió el muchacho y me invitó a pasar y a tomarme un café. Nunca lo había visto, pero de una vez sentí muchas cosas por él. Hablamos, me aconsejó que lo mejor era que me consiguiera un abogado, que mi madrastra se quería quedar con todo, que ella no la había vendido, que había mentido sobre la venta, que los había dejado ahí mientras pasaba un tiempo. Le pregunté qué era de la señora y me dijo que era su pareja. Me asombró, aún más porque ella era mucho mayor que él. Mientras estaba tramitando todo lo del abogado,
consiguiendo las escrituras de la finca, también llamando a mis hermanos que por favor mandaran plata para poder arreglar la finca, porque estaba vuelta a nada. Estaba caída, llena de malezas, el café que tanto cuidaba mi papá estaba en el olvido, así que tocaba meterle mano y plata para poder sacarle producción. Empezamos todos a recuperarla de a poquito. No queríamos perder el legado de mi padre. Mis hermanos llegaron de nuevo a la finca, las personas que mi madrastra había colocado ahí les tocó salirse, pero quedó él, el que me avisó de todo, Ramiro. Fue clave en todo esto. No sabía, pero lo había hecho porque se había enamorado de mí. Así que empezamos una bonita relación. Él se quedó conmigo y me apoyó, me ayudó a sacar la finca adelante. Cuando se enteró la madrastra de todo lo que hacíamos, ella nos amenazó y nos dijo que iba a vender y que no había nada que hacer. Pero no pudo hacer mucho. A ella sí le tocaba su parte de la finca, pero a nosotros como sus hijos también tocaba una parte. Quedamos que la parte de ella se la íbamos a comprar y que nos diera tiempo, pero que la finca y el legado de mis padres no la íbamos a soltar. Después, al enterarse que me había enamorado de su hombre, de Ramiro, casi le da algo. Me dijo de todo. Le tocó marcharse. No aguantó el trote que todos estábamos haciendo, ver el trabajo que hacíamos en la finca y las pocas posibilidades que tenía de opinar. Mi padre nos dejó ese problema antes de irse, pero no lo culpo. Él, en medio de su dolor de perder a mi mamá, no supo escoger. Acabamos siguiendo su ejemplo, luchando por esta tierrita que nos vio nacer. Mis hermanos ahora son un gran apoyo, al igual que Ramiro. Somos una familia muy unida, tal como nos enseñaron mis padres. Los extraño mucho. Qué bonita historia, seguidora. Gracias por mandarnos esta hermosa historia de resiliencia, de valentía, de fuerza, de un buen ejemplo como los padres les dejaron. Y ese buen ejemplo es que los hijos tienen que dar a este mundo cuando hay un buen ejemplo en casa. Así que ustedes qué piensan de esta hermosa historia, compartan, síganos, reaccionen, nos ayudan un montón y nos vemos en la próxima historia. Chao, chao.